Yo dije, mi año murió y era un año muy indispensable porque último año juvenil, primer año en Europa compitiendo por el equipo. Había muchas cosas importantes que se venían. A mí me pusieron muletas y todo porque no podía pisar, ahí era peor. Puedes estar al 100% físicamente, pero si tu mente está en el 0%, no vas a hacer nada. Bienvenidos a Charlas con Juanpa. Hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Martina. Antes de que ella se presente, voy a comentarles que vamos a hablar sobre un deporte que ha pasado por una doble vida. Empezó hace miles de años como una herramienta de supervivencia en Escandinavia, pero hoy es un deporte de élite que también se practica sobre ruedas en asfalto. Bueno, Martina, cuéntanos un poquito más de ti. Hola con todos, soy Martina Pita. Patino desde los 5 años de edad. Actualmente tengo 20 años. Soy seleccionada de la selección de Ecuador en patinaje de velocidad en ruedas en línea y próximamente esperemos que seleccionada en patinaje en hielo. También compito por el equipo de Europa en Alemania, Arena Geising en Cali Skate, y he sido tercera en el mundo y segunda panamericana y en giras europeas primera en overalls. Genial. Es un súper currículum. Quisiera que nos cuentes para empezar ya con esta conversación que vamos a tener. En estos 20 años de vida, ¿cuál ha sido lo más difícil que has tenido que ver, ya sea en el deporte o en tu tema personal? Uy, lo más difícil. Creo que las lesiones en el deporte, la verdad. Porque sí hubo un año que fue mi peor año. Fui tercera en el mundo y segunda panamericana, pero también pasé todos los meses en el hospital por diferentes caídas. O sea, era hospital, entrenamiento, competir, hospital, entrenamiento, competir. Sí. Y de ahí sí tuve una lesión grave en el 2022, creo. Sí, creo que 2022 o 23 de mi tobillo y estuve con un esguince y fue como que me dio una depresión deportiva porque pensé que no iba a llegar al selectivo para competir porque era mi último año de juvenil. Necesité de psicólogo y todo porque sí estaba mentalmente bajoneada, pero siempre se pueden sobrellevar las cosas y volver a como caer ritmo otra vez. Genial. Entonces, entre estos dos momentos que nos cuentas, hubo por un lado un año que fue entrenamiento, competir, lesión, entrenamiento, competir, lesión por todo un año. Pero la herida más grave fue esto que te pasó en el 2022, en donde estuviste a punto de no seguir entrenando para poder clasificar a los juveniles. De las dos ocasiones, ¿cuál fue más fuerte? Uy, yo creo que el 2023 del tobillo, porque cuando fue caída, lesión hospital, caída, competencia hospital, bueno, todo eso, pues igual seguía haciendo buenos resultados, entonces era como que ya el hospital otra vez venga cosa. Así fue un poco duro porque fue una competencia, me caí, no podía ni caminar, se me inflamó el tobillo y yo dije, mi año murió. Y era un año muy indispensable porque último año juvenil, primer año en Europa compitiendo por el equipo. O sea, había muchas cosas importantes que se venían. Y yo con el tobillo casi roto. Claro, cuando uno está compitiendo, está listo para dar lo mejor también y te llega una lesión, te cambia todo lo que estás pensando. Pero antes de regresar a ese punto, primero quisiera que les comentes a todos los que nos están escuchando dónde te encuentras en este momento, porque no estamos en presencial, como se pueden ver las dos cámaras, tú estás en otro lugar. Entonces cuéntales por dónde andas, por qué estás allá, para que todos sepan por qué lo estamos haciendo online y no presencial. Sí, estoy en Alemania, en Geisingen, muy cerca de Suiza, para que se ubiquen un poquito los que están viendo este podcast, porque mi equipo de patinaje de velocidad es de acá, se llama Arena Geisingen, Cali Skate. Entonces, la pista, como lo llamamos nosotros, del templo en el mundo del patinaje, porque es la única pista techada y la más rápida del mundo. Entonces acá entrenamos todos nuestro grupo, nuestro equipo, que son de diferentes lados, latinoamericanos, europeos y hasta chinos. Entonces acá venimos a entrenar para competencias importantes, las de gira europea, para los mundiales, para todo. Y como es nuestro home track, se podría decir, podemos venir cuando, o sea, lo necesitamos, porque el equipo nos recibe y todo. Es como ciclismo, un poco así. Como decía, ahora sí, volviendo a lo que estábamos conversando, nos contaste que esto pasó hace pocos años, hace 2 años de esta lesión, pero quiero remontar hace mucho tiempo más. Tú empezaste a patinar a los 5 años. En ese tiempo, ¿pensabas que ibas a ser patinadora profesional y ganar tantos premios? No.
Es que todo comenzó por un vacacional. Es una historia muy chistosa, porque mi mamá no me quería tener en la casa, haciendo nada, o sea, viendo la televisión. Entonces mi mamá me dijo, no, necesitamos buscarte un vacacional, ¿qué quieres hacer? No encontrábamos nada. Y la pista de patinaje en Quito estaba muy cerca de donde yo vivo, que es arriba del Estadio Olímpico, Atahualpa. Entonces, justo pasamos en carro y mi mamá me dijo, mira el vacacional de patinaje. Y al principio yo iba a ir a hockey, pero la presidenta de la federación me dijo, no, eres muy pequeña para el hockey, haz artístico. Y yo le dije a mi mamá, yo no me voy a poner un vestido para bailar. No, 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 yo no. Entonces dije, probemos velocidad. Y acabé el primer mes de patinaje de velocidad y en el segundo mes mi mamá me dijo, ¿qué vacaciones quieres ahora? Porque como las vacaciones antes eran un poco más largas, creo. Se hacía como que por meses los vacacionales. Entonces el segundo mes yo le dije, sí, puedo hacer 2 días fútbol y 3 días patinaje. Y mi mamá me dijo, no, uno u otro y escoge patinaje. Pero creo que fue un amor así a primera vista. ¿Nunca te pensaste en ver patinando tanto tiempo? Y ahora 15 años después, con tantos trofeos, ahorita estás en Alemania practicando a nivel élite. ¿Qué se sintió todo este cambio, todo este proceso? Uy, yo creo que fue duro, porque al principio, o sea, sí, siempre fui, se podría decir, buena en el patinaje a nivel nacional, o sea, a nivel solo Ecuador, pero antes de comenzar a ir a lo internacional, yo decía, o sea, puedo ser buena, pero no sé cómo serán mundialmente. Y después fue mi primer mundial en Ibagué, Colombia. Y quedé tercera en el mundo. Y creo que ahí fue cuando dije como que no, sí soy buena, sí soy alguien en el patinaje. Y ya creo que desde ella comencé toda mi carrera así a lo serio. A los 16 años comenzó en serio. Ya. Entiendo que tú al año de estar en el patinaje entraste a la selección de Pichincha. ¿Cómo fue eso? Tenía, creo que seguía con 5 años o 6, no, no me acuerdo bien. Y hubo una competencia en la pista de Quito. Pero antes, como no había mucha gente en patinaje, nos juntaban a todos a competir con todos. O sea, yo tenía 5 años y podía estar corriendo con una chica de 12 o 13 años. Y en ese entonces yo les gané a todas esas niñas. Y me dijeron, te llevamos a selección Pichincha. ¿Y a Es qué que también hiciste? mi transición fue muy rara porque estuve solo 2 meses con los patines que compras en el juguetón. Después de una me cambiaron a los profesionales. Claro. Entonces fue todo muy rápido, fue así, rápido, rápido, dale. Solamente una aclaración la hago para la gente que nos escucha que no es de Ecuador. El Juguetón es una tienda de juguetes, por el nombre como lo indica, para niños. Entonces, obviamente, si entró al vacacional, Martina nos comenta que ahí empezó con los patines de juguete. Entonces, en poco tiempo ya estuvo con los profesionales. ¿En qué se diferencian los dos tipos de patines? Uf, como saben, creo que todos los que patinan recreativamente, los patines que se venden en el juguetón, así, son patines de caña alta, que te llegan como que hasta por un poquito de la pantorrilla, creo, con caña alta. Y los patines profesionales son como un zapato y cambia lo que es la parte de abajo, el chasis, las ruedas, todo, Te cambiaste de un Pichirilo a un Ferrari. algo así. Qué genial. Ahora, en todo este proceso, porque claro, empiezas muy pequeño y en realidad una de las cosas que recomiendan siempre es si vas a empezar en un deporte, un arte, hacerlo muy pequeño. Yo empecé grande, yo soy nadador profesional. Empecé a nadar en cambio a los 12 años, es 7 años después que ti, y hace una gran diferencia. Y en esta época en mi caso, por ejemplo, yo estudié en el colegio Spellman, pero tenía que combinar entre los estudios y los entrenamientos. Entiendo que tú hiciste lo mismo. Tú también estuviste en un colegio presencial mientras estabas entrenando y participando en las competencias. Coméntanos cómo fue tu infancia y obviamente adolescencia en este sentido. Pues dura, yo creo que la infancia y adolescencia de un deportista siempre va a ser diferente a la infancia y adolescencia de una persona normal, que puede ir a fiestas, que puede salir con amigos y todo, pero por parte del estudio fue duro los últimos años, decir noveno, décimo, esos años, porque yo ya comencé a ir a panamericanos y a sudamericanos, entonces tenía que ir a campamentos, faltaba la escuela, entonces sí fue un poco duro, pero después fue el COVID, o sea, la pandemia, y Y yo eso te acabé el ayudó. colegio online. En el tema deportivo te ayudó para poder enfocarte en la parte deportiva. Ahí se alivió un poquito la parte de estudios deporte, porque igual un deportista fue como que se le acabó todo cuando fue la pandemia, porque no sabíamos cuándo íbamos a volver, cuándo se iba a acabar esto, que las competencias, bueno, entonces fue como que hice escuela al 100%, acabé, y después fue como que más fácil ya sobrellevar ahora en la universidad con el patinaje de una mejor manera. Y por parte social,
o sea, de amigos y así. O sea, no me arrepiento de ser deportista y no tener las experiencias de una persona normal, porque en el deporte tienes otras experiencias también muy bonitas y haces otros amigos, pero igual si hay una parte de mí, un porcentaje de mí que quiso haber vivido lo que vive un adolescente normal. Ahora, creo que todos los deportistas que nos están escuchando te van a decir, no somos anormales, porque en realidad es otra normalidad. Yo lo pondría que es una normalidad diferente que tal vez no todos están acostumbrados a vivirla. Yo te entiendo completamente cuando uno es adolescente. Creo que se siente un poco más que de niño, porque ahí es las salidas, las fiestas, ya aunque no es lo recomendable, hay muchos que ya toman o fuman incluso. Entonces, uno no vive todas esas experiencias porque está enfocado en el deporte. Uno incluso cuando va al colegio sigue pensando en el deporte que practica. Me imagino que algo así te pasaba a ti. Más que nada, decían, vamos, salgamos al cine, salgamos a un café, salgamos a una fiesta. Y yo ahora no tengo entreno, o mañana entreno, o no puedo. Entonces ya después me decían, ya no te invitamos porque siempre estás entrenando. Sí, me pasaba lo mismo. Yo no experimenté muchas cosas de mi época, por llamar de alguna manera, que salían al tontódromo, como se conocía, y en donde se veían todos los jóvenes entre chicos y chicas para no hacer mayor cosa que conversar, porque yo estaba entrenando. Entonces, cuando me reúno ahora, bueno, yo ya tengo 44 años, así que es un poquito más de tiempo que tú. Me reúno con mis amigos del colegio y ellos cuentan sus experiencias de ese tiempo. Yo no tengo ni idea de cómo fue, porque no, yo estaba entrenando igual. Me imagino que a ti te va a pasar lo mismo. Pero tienes otras experiencias, como estoy ahorita en Europa. Como mencionabas, son otros amigos. Hay una cosa muy interesante, porque por ejemplo, en mi caso, y debes sentir lo mismo, así como todos los que nos están escuchando, los amigos del deporte es una amistad diferente. Yo lo asocio porque con tus amigos del deporte no solamente compartes el día a día, tal vez del deporte como tal, sino que con ellos la sufres. Estás en el entrenamiento que no vas más y todos estamos en ese mismo sufrimiento o en una competencia. ¿Cómo te une ese tipo de vivencias? O como tú estás en este momento en otro país que no está tu familia cerca y obviamente te unes más también a tu familia de amigos que tienes ahora. ¿Cómo has vivido esta experiencia diferente? Pues al principio sí fue duro dejar casa, dejar familia, dejar Ecuador, pero como lo dices, encontré unos amigos acá que son como mi familia. Entonces ya sabes que vienes acá y vas a estar con ellos, entrenas con ellos. Entonces acá también el hashtag que tenemos en el equipo es como que la familia. Pues que con ellos pasas todo el tiempo, en realidad, y de darlo todo en cada entrenamiento, porque es la única manera de poder seguir mejorando. Un poco de la infancia, de la adolescencia, y llega a los 16 años, de donde ya comienzas a competir en serio. Sigues avanzando en este tema hasta que tienes este accidente que conversamos al inicio. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué te accidentaste? Fue una competencia y estábamos en una prueba de eliminación. Estábamos en una vuelta que eran 10 kilómetros de eliminación y estábamos faltando 25 vueltas. Y justo tocan la campana para eliminación y yo me quedé muy atrás. Entonces yo comencé a pasar y comencé a pasar. Una chica se tira en la curva como que para tratar de pasar y se cae y me lleva a mí y a otra chica. Nos fuimos al piso. Y ahí fue cuando yo no había sentido y yo me quiero parar y no agarró el tobillo. Fue dentro de una competencia, eso lo hace más fuerte, porque no pudiste acabar la competencia, no pudiste clasificar y de ahí directo al hospital, me imagino. Fue en Guayaquil, fui al hospital de una a emergencias, a que me hicieron radiografía y todo. Y lo raro fue que a mí se me inflamó un huesito circular que está en el tobillo, pero ese huesito se inflama cuando te fracturas del tobillo. Pero yo solo lo tenía esguinzado, entonces el doctor nunca me explicó el por qué a mí se me inflamó esa parte. Y es por eso mismo que a mí me pusieron muletas y todo, porque no podía pisar, ahí era peor. En ese momento ya acabaste el colegio, estás de los 18 años más o menos. Sí, ahora había acabado ya. La idea de este espacio es que podamos contar esta otra parte del deportista, que es el trabajo de la mente y de las emociones. Porque todos sabemos que el deportista está enfocado en trabajar su disciplina en la parte física como tal. Obviamente, por ejemplo, ahorita yo me estoy preparando para nadar 20 kilómetros en el lago Titicaca, para ser la primera persona en el mundo que ha nadado esa distancia ahí,
al ser un lago muy alto, son 1000 metros más que la altura de Quito, está a 3800 metros sobre el nivel del mar y es un agua muy fría. Entonces, claro, la parte física uno entiende que la tiene que entrenar como tú lo has estado haciendo, pero en los deportistas sabemos que no solo es lo físico, tenemos que entrenar mucho la mente y la parte emocional. Cuéntanos cómo entrenaste esta parte mental y emocional en la depresión que te dio en este momento. En ese momento fue psicólogo deportivo al 100%, porque sí estuve bajoneada mentalmente de una manera muy fuerte. Pero de ahí fue el psicólogo, salí adelante, pero yo puedo decir ahora en mi experiencia de teniendo 20 años ahora, un deportista puedes estar al 100% físicamente, pero si tu mente está en el 0%, no vas a hacer nada, porque si la mente no está ahí, tú no estás ahí. Y yo aprendí eso recién, porque tuve un año muy malo el anterior, se podría decir, o sea, no fue tan bueno como lo esperaba y ya estaba muy bajoneada mentalmente y era por el hecho que tampoco estaba como que con ayuda psicológica por parte de un psicólogo deportivo. Entonces dejé de confiar y creer en mí el anterior año y este año yo dije, no, tengo que cambiar mis hábitos, tengo que ir otra vez al psicólogo, tengo que cuidarme más en lesiones, ir al fisio, bueno, todas esas cosas y ahora otra vez estoy bien. Cuéntanos cómo es sentirse deprimido por un tema de un deporte. Por parte de lesión, yo solo sentí que mi año se terminó. Por parte de lesión sí fue un poco duro porque dije mi último año y se perdió por una caída, o sea, por un segundo. Por ahí en que se cayó y me llegó, ¿qué puedo hacer? Ya se acabó mi año, ya prepararme el próximo. Y por parte de depresión deportiva en sí, de que tú entrenas y es una competencia y no das, es duro. Es peor que tener una mala nota en la universidad para un deportista. 24/7, duermes bien, tienes que comer bien todos los días, 3 jornadas y después llegas a competir y que no rindas, es algo que duele, no solo mentalmente, sino en el corazón. Tuviste un accidente que ni siquiera fue tu culpa, porque a veces también uno dice, yo me jalé las cuadras, pero se dio un accidente. Te lesionaste y en esta lesión ya no podías seguir compitiendo. Obviamente te llegaste a tener muletas. Martín, en ese momento, ¿qué pensó? ¿Qué decía su vocecita interna cada que te veías con muletas, cada que te veías al espejo, cada que salías y parecía que no ibas a avanzar? ¿Qué era la vocecita que te estaba hablando dentro de ti? Estaba muy estresada por el hecho de que ese año, en enero, esta caída fue en marzo, porque en enero yo estaba en Colombia en un campamento con selección Ecuador y ahí fue cuando a mí me llegó el mensaje de que me querían en el equipo de Alemania. Y a todo esto, este equipo fue siempre el de mis sueños, ¿no? Cuando ya era chiquita yo le decía a mi mamá, yo voy a estar en ese equipo, yo voy a estar en ese equipo. Entonces ya pasa esta caída. Y yo dije, mi año se derrumbó. O sea, chao equipo en Alemania, chao último año juvenil, chao Panamericano, o sea, chao 2023. Además de que te decías chao en todo aspecto, ¿cómo te sentías emocionalmente? Porque una cosa es me hago el dolor y no pasa nada. Comenzaste a caer en una depresión. No, yo creo que más que nada sentía rabia, impotencia, porque yo fui a entrenar a Colombia a un campamento. Venía muy fuerte de allá y caerme y no poder demostrar cómo estaba de nivel y todo. Fue como también impotencia, fue más que nada, porque yo dije, una curva, una caída. Venía súper fuerte entrenando justamente para poder proyectarte mucho más con la invitación para ser parte del equipo de tus sueños. Y dentro de todo esto que se va viviendo, nos comentas que estuviste obviamente con una psicóloga que te ayudó en este proceso, pero sí quisiéramos saber un poquito más allá. ¿Qué actividades comenzaste a trabajar en tu vida para cambiar esto que estabas viviendo? Estas actividades que realizas que nos puedas dar es con la idea de que todos los que nos escuchan, si están viviendo un proceso similar, ya sean o no deportistas de élite, sean amateur o simplemente no sean deportistas, puedan aplicarlo a su vida. Entonces, la idea es que tú nos puedas dar lo que tú viviste en tu vida para poder cambiar esto. ¿Cómo trabajaste específicamente? La primera semana sí no hice nada, me hice el dolor. La primera semana estaba en muletas, vivo en el tercer piso de una casa sin ascensor, sin nada, y me tocaba bajar las gradas con muletas. Yo estaba destrozada. Yo me sentía inútil porque yo no podía bajar ni subir esas gradas con muletas. Entonces solo me quedé, la primera semana pues me quedé solo en la casa y de ahí fui a administrar el deporte. Y ahí me vieron y el fisio me dijo, tienes que parar 2 meses. Pero en un mes era el selectivo de ese año. Y yo todavía tenía expectativas de que iba a llegar al selectivo. Yo no sé cómo, con pierna rota, pero iba a llegar.
Entonces yo le dije, no será que me puedo recuperar en un mes. Y el fisio me dijo, no, es imposible, tienes un esguince nivel no sé cuánto y son 2 meses por lo menos de para. Y me dijo, pero veamos qué se puede hacer, veamos cómo sigues, hagamos terapia. Me tocaba ir todos los días a las 7 de la mañana a hacer la terapia, me acuerdo, todos los días. Y era primero solo masajes y frío, calor, esas cosas. Y después ya pasando los días, ya comencé a hacer como que ejercicios de una pelota, que tocando cosas. Y a todo esto tenía, a las 7 de la mañana tenía fisio, después llegaba a la casa, trataba de subir las gradas porque me demoraba 1 hora. Y después en la tarde, siempre como a las 2, tenía que ir al psicólogo. Todos los miércoles era el psicólogo. El primer día que llegamos me hizo una prueba, me preguntó que el por qué estoy aquí, por qué quiero la ayuda de él. Y después acabando ya la sesión me dice, lo que vas a hacer es, vas a escribir todos los días cómo te sientes y lo que quieras mejorar. Entonces todos los días en la noche me tocaba escribir cómo me estoy sintiendo, qué quiero llegar a hacer en un mes y cómo lo voy a poder lograr. Entonces todos los días era, escribe. ¿Cómo crees ahora que este diario te ayudó para este proceso? Escribir ayuda mucho ahora, o sea, ya en mi experiencia de todo, yo creo que siempre que estoy estresada o en algo, escribo y me ayuda. En escribir te ayuda incluso a sacar cosas que uno no sabe. Cuando uno solamente empieza a escribir y simplemente deja que uno se explaye ahí, van saliendo cosas muy internas que uno no sabe. Es algo que normalmente se suele trabajar también para poder sacar todo lo que uno lleva dentro. Claro, tú manejabas un mensaje mixto de cómo te sientes y qué es lo que quieres llegar a hacer para tener tanto la parte que te duele como tener la expectativa de mejora y que a dónde queremos llegar. Entiendo que ahora lo sigues haciendo cuando estás estresada. Además de este diario que lo hiciste, ¿qué otra herramienta usaste en este proceso? Yo creo que solo el hecho de que mi mente quería llegar al selectivo fue lo que me ayudó a recuperarme así de rápido. Porque eran 2 meses de paro, pero tenía un mes para el selectivo. Entonces el primer mes fue full fisio y todo. Y yo decía, no, sí voy a llegar, sí voy a llegar. Una semana antes del selectivo, sí, una semana antes del selectivo, y le digo a mi mami, no, ya me siento bien, me voy a poner patines. Porque yo iba a ir al selectivo, yo no sé cómo, pero yo me veía parada en esa línea. Entonces tuve una semana contando días, 7 días fueron. Me puse los patines el primer día y no podía ni patinar porque me dolía el tobillo de una manera horrible, o sea, horrible. Y no podía cruzar, yo era aguantándome el dolor. Yo les decía a mis papás, no, yo estoy súper bien, yo puedo patinar y todo, pero yo era con un dolor horrible. Y a todo esto mi fisio no sabía que yo estaba patinando, nada. Y yo creía a todo el mundo que yo estaba bien, perfecto. Yo llegué a selectiva a competir así, con el dolor en el tobillo, y así clasifiqué a Selección de Ecuador. ¿No te dio miedo en ese momento de que en el clasificatorio te lesiones más? Hubo una condición que me pusieron por Ecuador. Mi mamá me puso otra condición. ¿Cómo vas a ir a competir en Europa con la pierna? Sí, si no vas a correr en el selectivo, porque era la primera semana del selectivo, la siguiente semana y ya corrí en Europa. Solo una semana de diferencia. Por eso yo también era, no, yo puedo pues, correr en el selectivo, clasifiqué con la pierna así, y yo con dolor, pero fui a Europa a competir. En Europa, ¿cómo te fue? Quedé primera en mi categoría en juvenil. Eso fue todo un éxito a pesar del dolor. ¿Cómo manejaste el dolor? Porque realmente yo entiendo que los deportistas cuando competimos manejamos un umbral de dolor diferente. Yo sé que, por ejemplo, en mi caso yo nado en aguas frías y normalmente para que mi natación pueda validarse el reto que estoy haciendo, yo tengo que nadar sin traje de neopreno en agua fría, es decir, solo me baño. Hay gente que no aguanta nada bañarse, una ducha de agua fría, menos pensar estar 7, 10, 12 horas en agua fría nadando. Entonces uno tiene un umbral del dolor un poquito más alto, pero tú lo viviste porque no era umbral del dolor muscular o del entrenamiento, sino era por parte de una lesión. Yo creo que cuando tú compites, no sientes nada. Yo creo que el dolor viene después de la competencia. Pero hubo una competencia en el selectivo que yo quise hacer una cosa que se llama espacata en el patinaje, que es para poder coger un punto. Y en ese entonces, como no tenía fortalecido mi tobillo, al tratar de hacerlo, ahí me dolió y en la competencia no la acabé. O sea, fue una competencia que no acabé. Y en la gira europea, en otra prueba, también una chica se cayó y a mí se me torció a través del tobillo. Entonces fueron como 2 vueltas de dolor que la sufrí y después como que dije, no tengo que seguir, tengo que seguir. Pero yo creo que en la competencia no lo sentía tanto por el hecho de que yo era pensando en
cuando tengo que ir a coger puntos, tengo que acelerar, y ya después de la competencia ya me veía el tobillo y estaba todo hinchado y ahí ya me dolía. Pero esa es una muestra de cómo la mente está más que el cuerpo, porque realmente la mente es la que te logró llevar a que no importa dolor o no sentir incluso el dolor para conseguir lo que estabas buscando. ¿Esto lo trabajas de alguna manera especial o simplemente en cada entrenamiento lo fuiste haciendo? No, yo creo que el dolor, o sea, es que yo desde el 2021 que me pasó, que pasaba caído hospital, entreno, como que ya mi margen de dolor fue al límite ya. Y ahora ya sí me duele porque en realidad tengo algo, o sea, terrible. Entonces fue parte de, es una forma de entrenarse también con los dolores y poder seguir avanzando en este sentido. Me parece genial. Ahora, cuéntanos a toda la gente que nos está escuchando, si le podrías recomendar tal vez algún libro, alguna película, algún documental que te gustaría que ellos puedan ver, que te guste a ti. Yo vi uno que no me acuerdo cómo se llama, pero es una película. Y yo vi de una señora que nada desde Cuba a Estados Unidos, creo que es. Sí, hasta Miami. Sí, sí, tú la conoces, la señora que nadó. Con 60 años lo logró. Entonces, Sí. esa película me marcó mucho porque fue como que ella lo intentó hasta que lo logró. No le importó la edad que tenía, pero lo quería lograr. A la cuarta vez lo logró. Justamente empezó de joven, trató de hacer esta ruta y no lo podía hacer. Y ya llegó un punto en que en realidad solamente ella y su equipo creían que podía hacerlo. Es una historia de vida real. Ella al final es la primera persona en pasarse de Cuba a Miami nadando sin una cabina de protección. Y eso es lo que la hace más especial, porque pasó por lugares donde habían tiburones blancos, por medusas muy fuertes. Es bien heavy. Pero es una buena película. Vamos a recomendar esa película. Y ahora te voy a invitar a que des un mensaje. En este momento, este es el DM para el mundo. Tú tienes un celular en tus manos que puede mandar un mensaje de texto a todo el mundo. Somos 6 millones de personas en el mundo que les va a llegar este mensaje, incluso traducido a su idioma. La idea es que tú le puedas mandar un mensaje desde ti, desde tu corazón. ¿Qué les dirías? ¿En forma de mensaje de deportista o de persona al mundo? Cualquiera, el que más sientas en tu corazón. Que no importa lo que se propongan en su vida, que todas las metas y objetivos que quieran cumplir los pueden lograr si se proponen hacerlo con dedicación, disciplina y esfuerzo, sea deporte, sean trabajos soñados, sea la vida soñada. Si se proponen lo que quieran lograr, lo van a hacer porque nosotros somos lo que pensamos y lo que queremos hacer. Entonces, si los proponen lo que quieran hacer, lo van a lograr siempre que lo tengan en su mente y tengan ese objetivo fijado al 100%. Lindo mensaje, porque claro, si ya tienes el punto de donde quieres llegar, puedes también armar la ruta, armar el proceso y ir paso a paso hasta llegar ahí. Como tú lo hiciste, nos contaste que lo trabajaste en tu vida, en tu momento oscuro, pudiste ir anotando, además de cómo te sentías, a dónde querías estar. Y es justamente este paso a paso, este camino es lo que a que hoy estés en tu equipo soñado y que estés cosechando muchos logros y estoy seguro que vendrán muchísimos más. Veremos. Está en tus manos, como dijiste hace un momento, así que seguro va a ser así. Ahora nos vamos a preparar para el segmento El agua fría de la verdad. Estamos ahora en el segmento El agua fría de la verdad. Yo estoy con mis ojos de la verdad acá puestos. Te voy a hacer 20 preguntas, Martina. Si logras las 20 preguntas, ganas del segmento. Si antes de acabar las 20 preguntas sacas las manos, no lo ganaste. La idea es que sean las respuestas muy rápidas, muy ágiles para que podamos alcanzar en este tiempo. Y en este momento tú tienes una lavacara con agua, un poquito de agua y mucho hielo para que la gente que nos está viendo tenga un poco la idea de lo que es. El meter las manos ahí da mucho frío, duele. Llega un momento incluso en que las manos se sienten como que te están metiendo agujas. Entonces la idea en este segmento es que vivas un poco lo que yo siento al estar nadando varias horas en agua fría. Entonces un poco que tener esa referencia. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Al momento en que termine el conteo hacia atrás, metemos las manos y comienzo a preguntar. En 3, 2, 1, manos adentro. ¿Qué sentiste al empezar a patinar a los 5 años y darte cuenta de que no solo era un juego, sino un compromiso que marcaría tu vida? En ese entonces seguía pensando que no iba a seguir patinando después de los 6 años. ¿Qué es más difícil de cargar, el peso de todas esas medallas o la presión de tener que seguir ganando? La presión de tener que seguir ganando. En un deporte de velocidad, ¿cuál es el momento en la vida en el que más has querido frenar y por qué?
el anterior año, que era mi primer año mayores y no pude correr lo que a mí me gusta, sino me tocó correr velocidad. Fuiste mejor deportista de Pichincha varios años seguidos. ¿Qué se siente ser la mejor y cuál fue el peso más grande de esa etiqueta? Que todos los niños chiquitos que vienen creciendo me miraban el ídolo y tenía que seguir demostrando que era la mejor en Ecuador. Con las manos en el agua fría de la verdad, ¿qué lecciones de vida te ha dado la pista que nunca habrías aprendido en un salón de clases de colegio? Uy, creo que siempre ser ordenada con los tiempos. Ya vamos 5 preguntas. ¿Cómo van esas manos? Ya no puedo pensar. Vamos a la siguiente. En tus años de competencia, ¿cuál fue la derrota que te enseñó más sobre ti misma y qué aprendiste de ella? Uy, creo que el Panamericano de este año, porque quedé segunda en el maratón en categorías mayores. Me dolió porque me ganaron por 62 milímetros de rueda, pero aprendí muchas experiencias que tal vez no hubiera aprendido si no corría como corrí ese maratón. La gente ve la gloria de la maratón en Suiza o Berlín, pero ¿qué es lo que más sacrificas de tu vida personal por esos momentos? Estar con mi familia en momentos importantes como cumpleaños, navidades y fines de año. ¿Qué se siente competir en un mundial sabiendo que representas a todo un país y cómo manejas esa presión? El pararse en la línea pensando que estás representando a un país que es Ecuador tiene una presión muy grande, pero al mismo tiempo ya estando en esa línea parado es un orgullo para ti porque estás representando a tu Ecuador y más feliz si puedes ganar una medalla en una competencia. Tu carrera ha sido una constante evolución. ¿Qué te motivó a romper un récord nacional en patinaje sobre hielo y qué diferencia hay entre patinar sobre ruedas y sobre hielo? El récord nacional en un hielo fue más que nada una apuesta con Gabriela Vargas, entonces era solo saber quién era más rápido en el 1500. Y de ahí la transición de ruedas y hielo sí es muy diferente, ya que la rueda es como más anchita que una cuchilla de hielo. Entonces sí es muy diferente para nosotros que somos de ruedas y nada de hielo. ¿Cuál es el miedo más grande que tienes, no en la pista, sino en tu vida y cómo lo patinas? Uy, creo que el miedo más grande es no lograr los objetivos que tengo puestos para mí, ya sea en mi vida social, vida personal y vida deportiva, porque tengo muchos objetivos que sí los quiero cumplir y me da miedo no poder lograrlos. Vamos ya a 10 preguntas. ¿Seguimos o no seguimos? Sí, pero estoy sufriendo. Mientras están las manos adentro, muévelas un poquito. ¿Qué se siente? Esa era la idea. Una cosa es estar quieto, otra cosa es estarse moviendo. Ya Justamente. siento, ya se están hormigueando ya. ¿Quién es la persona que más ha creído en ti, incluso cuando tú dudaste de tu propio potencial? Mis papás, siempre. Mi mamá y mi papá. ¿Qué es más difícil de superar, una lesión física o una decepción emocional en tu camino? Una decepción. Si no hubieras dedicado tu vida al patinaje, ¿qué imposible crees que estarías conquistando hoy? Ush, yo creo que ahorita estaría en alguna universidad en otro país con una beca. Espero. Has pasado de la categoría menores a mayores. ¿Qué cambió en ti? No en tu técnica, sino en tu mentalidad. Creo que alcanzar la madurez de una forma más rápida, no teniendo tanta edad de adulta. ¿Cómo va esa movida de dedos? No, yo ya no lo siento, ya no siento el meñique. ¿Seguimos? Sí, Ya. sí, yo puedo, yo puedo. ¿Qué lecciones de vida te ha enseñado tu entrenador que no tiene nada que ver con patinar? Eres lo que piensas. Ahorita lo que piensas es que eres frío. No, que sí puedo lograrlo. Ya faltan las 5 últimas, las 5 últimas. ¿Qué es lo que más extrañas de patinar solo por el amor al deporte antes de que se convirtiera en una profesión? Creo que el hecho de sentir la velocidad y el viento cuando vas patinando, esa adrenalina de sentir la velocidad y solo estar en patines. Si pudieras dar un solo pase de sabiduría a un joven deportista que admira tu carrera, ¿cuál sería? Que aunque no lo logres, el tiempo de Dios es perfecto y va a llegar lo que cada uno sueña. ¿Qué se siente ver todos tus trofeos y medallas colgados en la pared? ¿Y cuál es la historia de la que te sientes más orgullosa que no está ahí? Tengo muchas medallas en la pared y creo que todas las que están, o sea, todas las competencias de patinaje están ahí. Se pueden decir todas las medallas de patinaje, pero creo que
la que más me enorgullece de todas esas, bueno, más que en el mundial, también, yo no sé, siempre en mi corazón va a estar el mundial, pero ahí tengo creo que unos juegos nacionales, los cuales me llevé todo oro y al final le dediqué las competencias a mi familia y esas medallas no están en la pared. Ya. Y fuera de medallas, ¿cuál es la historia que te sientes más orgullosa? No en el tema deportivo. El haber logrado culminar mis estudios y casi ya mi universidad, siendo deportista y no teniendo el tiempo que cada persona puede tener. Nos faltan solo dos. ¿Cómo van esas manos? Bien, yo puedo. Sí, tú puedes. Me están doliendo. En la línea de meta, ¿qué te da más miedo? ¿No haber ganado o no haber dado todo de ti? Yo creo que el no haber dado todo de mí. Pues llegamos a la última pregunta. ¿Lo hacemos más lento o más rápido? ¿Qué dijeras? Si el tiempo se detuviera, ¿a quién le dedicarías el último giro de tu carrera? ¿Y por qué ese giro sería tu mayor legado? Solo una persona. Pueden ser varios. Mi familia, mi club y mi entrenador. Por el Buenísimo. hecho de que mi familia siempre creyó en mí, hasta los momentos que yo no creí en mí. Mi entrenador también siempre creyó en mí hasta los momentos que yo decía ya no y él decía no, tú sí vas a lograr todo. Y mi club porque también siempre estuvo conmigo y más que un club, una familia, entonces creo que a ellos les dedicaría el último giro. Saquemos las manos. ¡Por fin! ¡Oh, me duele! ¡Oh, están rojísimas! ¿Y qué se siente en las manos? ¿Hormigueo? ¿Agujas? No las siento, me duele, no las siento. Solo no las sientes. Pero Es como pudiste, cuando llegamos estoy a las en 20 preguntas. invierno. Súper bien. Lo hiciste súper bien. Ahora, para poder ir terminando, cuéntanos a todos los que nos están escuchando dónde te pueden ver, dónde pueden seguir tu historia, dónde te pueden seguir dando buenos ánimos. Si me quieren ver Instagram, estoy como MartinaPita19. En TikTok igual si quieren ver mis bailes, MartinaPita19. Y en Facebook se hace como Martina Pita. Genial. Bueno, muchas gracias, Martín. Ha sido una charla muy chévere. Aprendido también de ti. Y para todos los que nos están escuchando, espérennos todas las semanas, sacamos un episodio nuevo de Charlas con Juanpa. Hasta la próxima.